cerro de la silla, la pesadilla nocturna del colchón hundido. Al principio no le di importancia. Cosas pequeñas, insignificantes. Las llaves del carro que dejaba en la mesa de la entrada y aparecían dentro de un zapato en el closet. Mi billetera que guardaba en el cajón de la cómoda y de pronto la encontraba debajo de la almohada. Pensé que era el estrés, que me estaba volviendo olvidadizo. Vivo en una de esas colonias que colindan con las faldas del Cerro de la Silla y uno se acostumbra a los ruidos del monte. Pero lo que empezó a pasar en mi casa era diferente. La verdadera inquietud comenzó por las noches. Al principio era solo una sensación, un pequeño roce en la sábana, como si una hoja seca se hubiera colado por la ventana. Después empezó el peso. Llevo años durmiendo en el mismo colchón. Conozco su firmeza. Así que cuando sentí un hundimiento ligero en la orilla de la cama, pensé que era mi gato. Pero el gato dormía conmigo en la almohada. Una noche, el miedo se volvió real. Ya estaba casi dormido, en ese estado de duermevela donde la mente divaga. De repente, sentí un peso, no en la orilla, sino justo en mi pecho. No era pesado, pero sí lo suficiente para que mi respiración se sintiera oprimida. Me paralicé. Mis ojos estaban cerrados, pero mi mente estaba gritando. Entonces lo escuché. Una risita aguda, muy débil, casi como el tintineo de una campanilla diminuta resonando cerca de mi oído. Y luego una especie de arrullo, como el sonido que hace un bebé, pero más antiguo, más malévolo. Sentí como el peso en mi pecho se movía y luego, con una levedad casi imperceptible, desapareció. Esa noche no pude dormir. Me levanté, encendí todas las luces de la casa y busqué en cada rincón, esperando encontrar un ratón gigante o algún animal. Nada. Al día siguiente le conté a mi vecina, una señora mayor que ha vivido aquí toda su vida. Ella no se sorprendió. «Es el duende del cerro», me dijo con una calma inquietante. «Le gusta jugar con lo que es nuestro. Si lo molestas, puede ser muy travieso. Pero si le ofreces algo, a veces se contenta. Ahora, cada noche, antes de acostarme, dejo un plato pequeño de galletas y un vaso de leche en mi mesita de noche. También he empezado a dejar unas cuantas monedas. Desde entonces, el peso en mi pecho no ha vuelto, pero a veces, cuando estoy solo en la sala, juro que escucho una risita muy bajita que viene de algún rincón oscuro. La bruja del obispado, la mirada que congela el alma. Hace unos 10 años tuve una cena con unos amigos en un restaurante cerca del obispado, una zona llena de historia y casonas antiguas. Me quedé un poco más de lo planeado, y cuando salí, la luna llena estaba en lo alto, bañando las calles empedradas con una luz casi fantasmal. La verdad, me encanta caminar por ahí de noche, tiene un aire misterioso. Pero esa noche, el misterio se volvió algo más oscuro. Mientras caminaba por una calle algo solitaria, noté un cambio en el ambiente. El aire se volvió extrañamente frío, un frío que me calaba los huesos a pesar de que la noche era cálida. No había viento, las hojas de los árboles estaban inmóviles, pero la sensación era como si una ráfaga helada me envolviera. Mis pasos se volvieron más lentos, mi cuerpo se tensó. Al pasar por una casona de piedra, con una reja de hierro forjado que parecía sacada de una película de terror, la vi. Estaba de espaldas a mí, parada junto a un árbol viejo y retorcido. Era una figura femenina, encorvada, con el pelo largo y canoso que le caía por la espalda como una cascada desordenada. Llevaba una especie de túnica oscura, muy vieja, casi fusionándose con las sombras de la noche. Algo en su quietud me pareció antinatural. No era una persona esperando un taxi, ni alguien que saliera de una fiesta. Simplemente estaba ahí, inmóvil. La curiosidad,
y un escalofrío que me subió por la espalda me hicieron ralentizar el paso. Justo cuando estaba a punto de pasar junto a ella, sentí que me observaba. Era una sensación tan fuerte, tan palpable, que se me erizaron los vellos de la nuca. Y entonces, muy lentamente, giró su cabeza. Lo que vi me heló la sangre. Sus ojos eran dos pozos negros, vacíos, sin brillo, como si la luz no pudiera reflejarse en ellos. Me miraron directamente, y en esa mirada no había enojo, ni tristeza, ni compasión, solo un vacío abismal, una especie de ausencia de todo. No parpadeó. Era una mirada que te desnuda el alma, que te hace sentir insignificante, pequeño, como si solo fueras un objeto. Sentí un nudo en la garganta, mi corazón empezó a latir desbocado, mis piernas temblaban, pero logré forzarlas a moverse. Bajé la vista, sin poder mantener su mirada, y empecé a caminar tan rápido como pude, sin atreverme a voltear. Sentía su presencia detrás de mí, la sensación de esos ojos vacíos perforándome la espalda, hasta que finalmente doblé la esquina y me sentí a salvo. Desde esa noche, nunca más he vuelto a pasar por esa calle después del anochecer. El pacto del arroyo seco, los lamentos de la medianoche. Crecí en uno de esos barrios de Monterrey que están pegados al arroyo seco. Mi abuela, una mujer de fe, pero también de muchas creencias antiguas, siempre nos decía a los niños: no se acerquen al arroyo cuando cae la noche. Ahí se oyen cosas que no son de Dios. Por supuesto, uno de niño no le presta mucha atención, piensa que son cuentos para asustar. Pero con los años, esas historias empezaron a cobrar sentido. En el barrio se rumoreaba que, hace mucho tiempo, un grupo de mujeres, que algunos llamaban brujas, se reunían a la orilla del arroyo en las noches más oscuras, las noches sin luna. No eran las brujas de los cuentos infantiles, sino mujeres desesperadas, buscando fortuna, amor o venganza, y que, según decían, invocaban a entidades de otro plano. Recuerdo las noches en las que, a veces, muy de madrugada, se escuchaban lamentos que venían del arroyo. No eran gritos de dolor como los de una persona, sino sonidos guturales, arrastrados, que se mezclaban con un viento que no existía. Y a veces se veían luces. No eran faros de coches ni lámparas, sino destellos rojizos o verdosos que flotaban sobre el agua turbia del arroyo, danzando como si alguien celebrara algo macabro. Recuerdo a mi tía, una mujer muy pragmática, que siempre se reía de esas historias. Puras supersticiones, decía. Pero un año, de la nada, su pequeño negocio de abarrotes empezó a prosperar de una manera inexplicable. De pronto, tenía clientes a todas horas. El dinero le llegaba a manos llenas. Al mismo tiempo, nuestra vecina de al lado, una anciana que había vivido toda su vida con lo justo, empezó a sufrir una serie de desgracias terribles. Su hijo se enfermó gravemente, su casa se inundó, perdió todos sus ahorros. Mi abuela, al ver esto, solo negaba con la cabeza y susurraba: en el arroyo se hacen tratos, y los tratos siempre se pagan. Siempre hay que dar algo a cambio. Nunca se habló abiertamente de qué pasó con mi tía o la vecina, pero la coincidencia era demasiado extraña. Y esos lamentos. Aún hoy, si hay una noche muy oscura y me quedo despierto, siento que los puedo escuchar, arrastrándose desde el arroyo, recordándome que hay fuerzas que, aunque no las entendamos, operan en las sombras de Monterrey. El duende escondido de la macroplaza. El oficinista burlón. Trabajé durante 5 años como guardia de seguridad nocturno en uno de los edificios más antiguos que rodean la macroplaza. Al principio, me parecía un trabajo tranquilo. Las noches eran silenciosas, solo el murmullo de la ciudad a lo lejos. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas, cosas que no tenían explicación lógica.
empezó con puertas. Yo siempre me aseguraba de cerrar con llave cada oficina después de mi ronda, pero a veces, al volver a pasar, encontraba una puerta abierta. Al principio pensé que era yo, que me había distraído, así que empecé a ser obsesivo, revisando 2 y 3 veces. Una noche, lo juro, pasé por la oficina del director, revisé que todo estuviera en orden, cerré con llave y escuché el clic de la cerradura. Me di la vuelta para seguir mi camino, y antes de dar 2 pasos, escuché otro clic y el leve crujido de la madera. Giré la cabeza y la puerta estaba abierta de nuevo, de par en par. Mis vellos se erizaron. Esta vez no me acerqué de inmediato. Me quedé ahí, observando. Y entonces lo escuché. Una risita. No era una risa humana, era aguda, casi como el sonido de unas campanillas muy pequeñas. Venía de adentro de la oficina, pero el lugar estaba oscuro y sabía que no había nadie más ahí. Me atreví a dar un paso, luego otro, acercándome lentamente a la puerta abierta. Justo cuando iba a asomarme, la puerta se cerró de golpe, con una fuerza increíble, justo delante de mis narices. El estruendo resonó en el pasillo vacío. Mi corazón latía como un tambor. Me quedé ahí parado, con la respiración entrecortada. Entonces, la risita volvió, esta vez más cerca, como si la entidad estuviera al otro lado de la puerta, burlándose de mí. No era una risa aterradora en sí misma, sino el hecho de que no había explicación, de que algo invisible estaba ahí, jugando conmigo. Desde esa noche, aprendí a convivir con eso. Cuando hago mi ronda por la noche y llego a esa oficina, siempre digo en voz alta: «Buenas noches, amigo. ¿Todo en orden? Te pido que me dejes hacer mi trabajo en paz». Y curiosamente, las puertas no se vuelven a abrir. Pero a veces, en el silencio de la madrugada, juro que escucho el leve tintineo de esas campanillas en algún rincón de la macroplaza. Las brujas de la carretera nacional. El viaje que terminó en pesadilla. Como trailero, he recorrido la carretera nacional miles de veces. Conozco cada curva, cada tramo solitario entre Monterrey y los pueblos más al sur. Y he escuchado muchas historias, claro, de fantasmas, de camioneros perdidos, pero nunca las había creído del todo. Hasta aquella noche. Era casi la 1 de la madrugada. Había llovido a cántaros y la neblina era tan densa que apenas se veían las luces de mi propio camión. El cansancio ya me pesaba en los párpados. De repente, a la orilla de la carretera, vi una figura. Era una mujer, de pie, bajo la lluvia, haciendo señas con la mano. Era una imagen extraña, porque no había casas cerca, solo monte y árboles. A pesar del instinto que me decía que siguiera de largo, me dio lástima. Era una noche terrible para estar varado, así que reduje la velocidad y me orillé. Era una señora mayor, encorvada, con un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y parte del rostro. Su ropa estaba empapada y parecía muy cansada. Bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda, señora?, le pregunté, con la voz algo ronca. Ella no respondió de inmediato. Solo se acercó lentamente a la ventanilla, y la densa niebla pareció cerrarse alrededor de ella, como si la protegiera. Entonces me miró. No levantó la cabeza por completo, solo inclinó su rostro hacia mí, y sus ojos brillaban con una luz rojiza en la oscuridad. Y mientras la miraba, algo horrible empezó a pasar. Su piel, que parecía arrugada por la vejez, comenzó a estirarse y a arrugarse de una forma antinatural, como si se estuviera derritiendo y reacomodando. Su nariz se alargó, sus labios se retorcieron en una sonrisa que no era humana, mostrando dientes afilados. Su rostro se transformó, justo delante de mis ojos, en algo grotesco, monstruoso, con una piel verdosa y verrugas que le brotaban. Un grito de terror se me atoró en la garganta.
Pisé el acelerador a fondo, el camión dio un brinco y me fui de ahí sin mirar atrás, el corazón latiéndome enloquecido. Miré por el espejo retrovisor y la figura seguía ahí, inmóvil, pero ahora parecía estar flotando, elevándose lentamente sobre la carretera, con esa sonrisa diabólica grabada en mi mente. Desde esa noche, por muy cansado que esté, por mucha pena que me dé, jamás me detengo a levantar a nadie en la carretera nacional. Sé lo que vi y rezo para no volver a verla. El duende del Cerro de las Mitras. Los senderos mutantes. Soy de los que no pueden estar quietos en casa. Mi pasión es el senderismo y la escalada, y el Cerro de las Mitras es mi lugar favorito. Conozco cada vereda, cada formación rocosa, o eso creía. Hace unos años empecé a notar cosas extrañas cuando iba solo a la montaña. Una vez estaba explorando una sección menos transitada del cerro, una que había visitado muchas veces. Hice un descanso en una roca que usaba de referencia. Saqué mi botella de agua y mi brújula para verificar la ruta. Puse la brújula a mi lado. Cuando terminé de beber agua y quise retomar el camino, la brújula no estaba. Busqué por todas partes, en el suelo, en mi mochila, en cada grieta de la roca. Nada. Me frustré. Pensé que se me había caído en el camino. Tuve que volver a mi carro desorientado y algo molesto. Al día siguiente, cuando llegué a casa y estaba guardando mi equipo, ¿adivina qué? La brújula estaba dentro de una de mis botas y yo juraría que no la había metido ahí. Pensé que era una coincidencia, un despiste mío. Pero luego empezó a pasar con otras cosas. Mi navaja suiza, que siempre llevo en un bolsillo específico, aparecía en otro. Mis audífonos que dejaba en la guantera del carro, de repente aparecían en el asiento trasero. Era como si alguien estuviera jugando conmigo. Lo más inquietante, sin embargo, ocurría en el propio cerro. Más de una vez, al regresar por un sendero que conocía perfectamente, de repente me encontraba en un camino diferente, uno que no recordaba y que me llevaba a lugares desconocidos. Me sentía desorientado, como si el cerro mismo estuviera cambiando a mi alrededor. Escuchaba pequeños silbidos y risitas que parecían venir de las rocas, o la sensación de que algo me seguía, escondido entre la vegetación. No eran ruidos de animales. Un guía de montaña local, un señor ya mayor, me escuchó contar mis experiencias y me dijo con una seriedad que me sorprendió: «Son los guardianes del cerro, muchacho, los duendes. No les gusta que la gente se meta donde no debe o que no respete su hogar. Juegan con tus cosas, te desorientan. Es su forma de decirte que este es su territorio». Desde entonces, antes de empezar cualquier ruta, siempre pido permiso al cerro, casi como si hablara con él. Y curiosamente los senderos ya no se mueven y mis cosas han dejado de desaparecer. Pero aún así, siento sus ojos invisibles observándome desde las grietas de las mitras. Si te atreviste a llegar hasta aquí, suscríbete para más terror.